Buenos días. Hoy comenzamos la unidad número 3 del programa de Teoría General del Derecho 1, denominada El Derecho en Sentido Objetivo, y comenzaremos el tema 8, denominado La Norma Jurídica. En este tema estableceremos las diferencias entre las leyes naturales y las normas, hablaremos de las definiciones de norma jurídica, la estructura lógica de la norma jurídica según Hans Kelsen y Carlos Cosio. También nos referiremos a los preceptos de la norma jurídica, los impositivos, estructurales y doctrinales, y finalizaremos con los elementos de la norma jurídica que son supuesto de hecho, consecuencia jurídica y nexo. Dentro del supuesto de hecho, hablaremos de su definición, las diferencias entre supuesto de hecho y supuesto jurídico, la clasificación de los supuestos de hechos, que pueden clasificarse por su forma y también por las realidades a las que se refieren. Por su forma pueden clasificarse en simple y complejo, el complejo a su vez en independiente y dependiente, y el dependiente también se puede clasificar en simultáneo y sucesivo. Por las realidades a las que se refieren, hablaremos de los hechos jurídicos y actos jurídicos, de las situaciones jurídicas, los derechos subjetivos y las modalidades de los actos jurídicos, para continuar hablando de la consecuencia jurídica y el nexo que consiste en un deber ser axiológico. Puede señalarse que las leyes rigen a la totalidad de los seres de la naturaleza, es decir, astros, planetas, animales y también al hombre. Toda ley implica una forma constante de actuar. Todas las leyes, sean físicas, biológicas, morales, etc., impulsan a los seres regidos por ellas a actuar de una manera constante, en función, por supuesto, de la naturaleza de cada uno de ellos. Así, podemos señalar que las leyes se formulan, se expresan, se manifiestan a través de los juicios, y entendemos por juicio la operación mental por la que el entendimiento establece una relación entre dos objetos o también une o separa dos ideas mediante la afirmación o la negación. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos el juicio, el piano es un instrumento. Aquí estamos viendo dos objetos, el piano y el instrumento, que se unen afirmativamente a través del verbo ser. Según Rodrigo Noguera Laborde, podemos clasificar los juicios en juicios sobre el ser y los juicios sobre el deber ser. Los juicios sobre el ser son juicios enunciativos porque expresan lo que es, lo que ocurre, lo que sucede. Y dentro de los juicios enunciativos vamos a encontrar las leyes naturales. Por su parte, los juicios sobre el deber ser son juicios imperativos porque declaran lo que debe hacerse individual o socialmente, indican cómo se debe obrar dentro de estos juicios se encuentran las normas. Entonces, tengamos claros, para comenzar, las leyes naturales son juicios enunciativos, las normas son juicios imperativos. Al hablar de las diferencias entre las leyes naturales y las normas, nos encontramos en primer lugar con que las leyes naturales son juicios enunciativos, como acabamos de señalar, y las normas son juicios imperativos. Por su parte, las leyes naturales regulan las relaciones necesarias entre fenómenos, es decir, aquello que necesariamente tiene que suceder sin excepción. Ejemplo, el calor dilata los cuerpos. Esto siempre se cumple. Por su parte, las normas regulan relaciones contingentes, porque la conducta prevista en ellas van a ser cumplidas por seres libres que podrían actuar en forma contraria a ellas. Por ejemplo, se señala, y hay una norma que establece que los contratos deben ejecutarse de buena fe. Bueno, esto en la realidad podría ser así como podría no serlo. Va a depender de la conducta que elija el sujeto realizar. La finalidad de las leyes naturales es indicar cómo ocurren los fenómenos en el mundo físico. Por ejemplo, los cuerpos caen en dirección al centro de la Tierra. Nos indica cómo es la caída de los cuerpos, es decir, indica, señala cómo se produce un fenómeno en el mundo físico. Por su parte, las normas, su finalidad es provocar
una conducta. A través de sus regulaciones, provocar una conducta. Cuando se señala que las normas deben ser obedecidas, esto nos indica o provoca cómo debe ser nuestro comportamiento frente a esa norma. Seguimos. En cuanto a las leyes naturales, rige el principio de causalidad física, que implica, que significa que dada una determinada causa, se produce un determinado efecto. Fíjense que no dice se debe producir un determinado efecto, sino que se produce. En las leyes naturales se regula pues los fenómenos constantes, cómo son esas relaciones constantes en los fenómenos. En el caso de las normas, rige el principio de finalidad, porque con las normas se busca que a través de la conducta que ordenan se alcance un determinado fin. Para finalizar, vemos que en las leyes naturales no se hace referencia a valores. Cuando nosotros hablamos de la ley de gravedad, por ejemplo, allí no hay ninguna connotación moral. Nosotros no nos referimos a una ley natural como buena o mala, moralmente aceptable o no. Es simplemente la explicación de cómo ocurre un fenómeno en el mundo físico, sin hacer alusión a valores. En tanto que las normas persiguen la realización de valores superiores. Cuando se regula de una determinada manera una conducta, cuando al hombre se le establece una determinada forma de actuar, esto es en función de la obtención de valores superiores que pues permitan el desarrollo individual y también el desarrollo social y que pues se ajuste a estos valores como la justicia, bien común, seguridad jurídica, etcétera, que son los que justifican en un momento dado la existencia de la norma y que, como hemos hablado, la coercibilidad de la misma. Bien, ahora procederemos a hablar concretamente de la norma jurídica y aquí les planteo pues varias definiciones. Según Viloro Torranzo, norma jurídica es la formulación técnica de un esquema construido de acuerdo a una valoración de justicia dada por el legislador a un problema concreto. Agrega Monroy Cabra que en toda norma jurídica hay un dato jurídico, una valoración de justicia y una construcción de una solución formulada técnicamente. Según Rodrigo Noguera Laborde, es una regla de conducta social en forma imperativa. De acuerdo a Muchet y Sorraquín, las normas jurídicas constituyen el principio arquitectónico del derecho, lo que le da su forma y su sentido. Son el sistema por el cual se ordenan los actos humanos a fin de que estos se ajusten a las exigencias y necesidades de la comunidad. Manuel Simán Egaña expresa que la norma jurídica es una regla imperativa de conducta cuya violación acarrea la posibilidad de imposición de una sanción por parte del órgano competente del Estado. Fíjense ustedes, toda norma jurídica tiene un fin, un propósito, y esa finalidad consiste en la satisfacción de una necesidad práctica. Consiste en que en la realidad social se produzcan, se den determinados efectos, efectos que son deseados por ser considerados valiosos, justos, convenientes, necesarios para una adecuada convivencia social que permita el desarrollo individual y también el bien común. Así, la norma jurídica puede ser vista como la respuesta práctica a un problema práctico que requiere solución. El fin de la norma jurídica es lograr que sus destinatarios cumplan o realicen la conducta por ella ordenada. Es decir, por ejemplo, lograr que se respete la vida y la integridad física de los demás, que las personas no se apoderen de los bienes ajenos, que se cumplan los contratos que han consentido, que cumplan con las obligaciones familiares, que paguen los impuestos, etc. Así, la norma jurídica es el medio elaborado por los hombres para que se logre ese fin, que es el que se produzca la conducta deseada, y es un medio especial dada su coercibilidad, es decir, la posibilidad de ser impuesta por la fuerza para garantizar que tales fines se cumplan por ser necesarios para la vida del hombre. Debo señalarles que dentro de este tema y en general dentro de la materia, el punto de estructura lógica de la norma jurídica es un aspecto muy importante a estudiar y a explicar.
En primer lugar, vemos que la norma jurídica tiene tres elementos, está compuesta por tres elementos, que son supuesto de hecho, consecuencia jurídica y la cópula o nexo del deber ser. El supuesto de hecho va a ser ese conjunto de condiciones, de elementos, de datos, de requisitos, de situaciones, de hechos establecidos en la norma y de cuya realización va a depender la producción de efectos jurídicos, va a depender que se produzca una consecuencia jurídica. Por consecuencia jurídica entendemos como el efecto jurídico que la norma le atribuye a la realización de las condiciones establecidas en el supuesto de hecho. Y la cópula o nexo del deber ser es el vínculo que une, que enlaza al supuesto de hecho con la consecuencia jurídica y es un deber ser imperativo, es decir, que impone una conducta. La estructura lógica de la norma jurídica se basa en enlazar, en unir, en relacionar determinado supuesto de hecho o hipótesis con determinada consecuencia jurídica. Las normas jurídicas se enuncian mediante una estructura doble en la cual encontramos dos proposiciones relacionadas. ¿Cuáles son estas proposiciones? La primera, si es A, debe ser B. Aquí encontramos que si es A, va a constituir el supuesto de hecho, es decir, esos datos, esas condiciones, dada tal requisito, tal elemento, entonces debe ser B. Y nos encontramos también aquí con la primera consecuencia jurídica. Ante determinados datos, elementos, requisitos, hechos, debe producirse una determinada conducta, debe actuarse de una determinada manera, que es la consecuencia jurídica. La segunda proposición, que complementa a la primera, se expresa de la siguiente manera. Si no es B, debe ser S. Ese si no es B, que es el supuesto de hecho de esta segunda proposición, consiste en el no cumplimiento de la primera consecuencia jurídica, en el no actuar de acuerdo a lo establecido en la norma, en el no seguir la conducta lícita establecida en la primera proposición, que va a originar una segunda consecuencia jurídica que se va a traducir en la sanción. Entonces, repito, la estructura lógica de una norma jurídica se manifiesta a través de una estructura doble. Y esa estructura doble está compuesta por dos proposiciones que están enlazadas, que están relacionadas. La primera, si es A, debe ser B, y la segunda proposición, si no es B, debe ser S. Así, en esta primera proposición, si es A, debe ser B, pues se prevé cómo debe comportarse la persona. La norma establece un supuesto de hecho o una hipótesis que está representada por la letra A, cuya realización produce una consecuencia jurídica que está representada por la letra B. Y esa consecuencia jurídica puede consistir en el nacimiento, modificación o extinción de relaciones jurídicas. Es decir, ¿qué nos dice esta proposición? Esta proposición nos dice que realizados ciertos elementos, condiciones o datos que están previstos en el supuesto de hecho, entonces debe producirse un determinado efecto jurídico, debe actuarse de una determinada manera. El supuesto de hecho puede ser cualquier acontecimiento jurídicamente relevante, puede consistir en cualquier acontecimiento jurídicamente relevante. Y la consecuencia jurídica consiste en un deber o en un derecho. Veamos ejemplos de esta primera proposición, si es A, debe ser B. Artículo 110 del Código Civil. Este artículo señala que cualquier persona que vaya a casarse y tenga hijos menores bajo su potestad ocurrirá ante el juez de menores de su domicilio para que se les nombre un curador ad hoc. Aquí tenemos, si es A, debe ser B. El supuesto de hecho de esta norma sería que una persona que desea casarse y tenga hijos menores bajo su potestad, ese es el supuesto de hecho, esa es la condición, esa es la hipótesis prevista en la norma, que una persona va a casarse y tenga hijos menores bajo su potestad. ¿Cuál sería la consecuencia jurídica? ¿Cuál sería el B en esta proposición? Pues que debe ocurrir, debe ir ante el juez de menores de su domicilio para que les nombre un curador ad hoc. Si es A, debe ser B. Si se da esa situación, debe actuarse de esta manera. Esta es la conducta lícita. Artículo 301 del Código Civil. Todo menor de edad que no tenga representante legal
será provisto de tutor y protutor y suplente de éste. ¿Cuál sería el supuesto de hecho de esta primera proposición? Que se trate de un menor de edad que no tiene representante legal. ¿Cuál es la consecuencia jurídica? ¿Cuál es la conducta que debe seguirse ante esta hipótesis, ante esta situación? Pues que este menor sea provisto de tutor y protutor y suplente de este. Artículo 417 del Código Civil, donde continuamos con esta primera proposición, donde se nos evidencia si es A debe ser B. Dice este artículo: cuando sea demandada una persona no presente en el país y cuya existencia no está en duda, se le nombrará defensor, si no tuviere quien legalmente lo represente. Entonces, ¿cuál es el supuesto de hecho que tenemos aquí? Que tengamos a una persona, se demande a una persona que no está presente en el país, en la que no se tiene duda de que esa persona está viva y no tiene quien legalmente la represente. Ese es el supuesto de hecho. ¿Cuál es la consecuencia jurídica? Pues que se le nombrará un defensor. Entonces aquí vemos si es A, debe ser B. Si tenemos una persona demandada que no está en el país, que no se tiene duda de que existe y que no tiene representante legal, entonces se le debe nombrar un defensor. Repito, aquí se evidencia la proposición: si es A, debe ser B. Continuamos con ejemplo y aquí nos encontramos con el artículo 1007 del Código Civil. Este artículo señala: si la persona en cuyo favor se ha abierto una sucesión muere sin haberla aceptado expresa o tácitamente, transmite a sus herederos el derecho de aceptarla. Pues, ¿cuál es el supuesto de hecho de esta primera proposición? Que se presente el caso, la situación de una persona en cuyo favor, en cuyo beneficio se ha abierto una sucesión y ésta muere sin haberla aceptado expresa o tácitamente. Entonces, ante esta situación, ante esta condición, ante este elemento, ¿qué hay que hacer? Bueno, o qué procede, o cuál es la consecuencia jurídica, que éste transmite a sus herederos el derecho de aceptarla. Si es A, debe ser B. Si la persona en cuyo favor se ha abierto una sucesión muere sin haberla aceptado expresa o tácitamente, entonces se da la consecuencia jurídica de que transmite a sus herederos el derecho de aceptarla. Ahora fíjense bien, si todas las normas se redujeran solo a esta primera proposición de si es A, debe ser B, podría afirmarse que esta proposición es aplicable a cualquier clase de norma, sean morales, religiosas, convencionales, además de las jurídicas. Es decir, esta proposición aplica a todo tipo de orden normativo. ¿Por qué? Porque en esta proposición faltaría el elemento de la sanción. No está previsto qué es lo que sucede si no se cumple con la conducta lícita prevista en la norma. Y la sanción es una de las notas típicas de lo jurídico, es lo característico de lo jurídico. Así entonces, es necesaria la segunda proposición que veremos a continuación. La segunda proposición que constituye esta estructura doble de la norma jurídica se expresa en: si no es B, debe ser S. Vemos que el supuesto de hecho de esta segunda proposición, que está representado por si no es B, consiste en el incumplimiento o no realización de la primera consecuencia jurídica. Y este incumplimiento acarrea una segunda consecuencia jurídica, que es la sanción. Esto lo podemos ver en este ejemplo del artículo 302 del Código Civil, que establece: el funcionario que reciba la declaración sobre la muerte de una persona que haya dejado hijos menores de edad sin representante legal debe informar al juez de menores de la jurisdicción. Aquí observamos en esta norma claramente la primera proposición: si es A, debe ser B. Dado una determinada conducta, debe producirse un determinado efecto. Es decir, que si un funcionario recibe una declaración sobre que murió una persona y que ésta dejó hijos menores de edad sin representante legal, ese sería el supuesto de hecho, debe entonces informar al juez de menores de la jurisdicción. Esta sería la primera consecuencia jurídica. Continúa el artículo 302. El incumplimiento de esta obligación acarrea una multa de 1.000 bolívares. Aquí observamos que se encuentra la segunda proposición: si no es B, debe ser S.
en donde el supuesto de hecho consiste en el incumplimiento de la primera consecuencia jurídica, es decir, que no se haya informado al juez de menores de la jurisdicción. Y si no se ha informado al juez de menores de la jurisdicción, entonces esto acarrea una segunda consecuencia jurídica, que es una sanción de 1.000 bolívares. Aquí podemos ver en este ejemplo la estructura completa de la norma jurídica. Te encontramos las dos proposiciones. Si es A debe ser B, si no es B debe ser S. Continuamos con ejemplos. Tenemos el artículo 303 del Código Civil, que establece: el tutor nombrado por el padre y por la madre, el llamado por la ley a hacerlo, y los parientes del menor dentro del cuarto grado de consanguinidad, al tener conocimiento de cualquier hecho que dé lugar a la apertura de la tutela, deben informarlo al juez. Aquí vemos claramente la primera proposición. Si es A, debe ser B. Es decir, el supuesto de hecho de este artículo está contenido en la primera parte, en donde pues la conducta, los elementos que se requiere es la existencia de que el tutor nombrado por el padre y la madre sea también el llamado a hacerlo por la ley, y los parientes del menor dentro del cuarto grado de consanguinidad, al tener conocimiento de cualquier hecho que dé lugar a la apertura de la tutela. Estas son las condiciones establecidas en el supuesto de hecho, deben informarlo al juez. Aquí tenemos la primera consecuencia jurídica, la conducta que debe ser observada, contenida en esta primera proposición. Continúa el artículo 303. Los infractores de la disposición contenida en este artículo, es decir, aquí tenemos el primer supuesto de hecho, que consiste en el incumplimiento de la primera consecuencia jurídica de la proposición anterior, que consiste en que no se fue informado el juez competente. Entonces, cuando no se ha hecho la información al juez competente, si no se hizo, pues pagarán multa de 500 bolívares. Y aquí nos encontramos con la sanción. Es decir, podemos observar la segunda proposición. Si no es B, debe ser S. Nos encontramos también a modo de ejemplo el artículo 139 del Código Civil, que señala: el marido y la mujer están obligados a contribuir en la medida de los recursos de cada uno al cuidado y mantenimiento del hogar común y a las cargas y demás gastos matrimoniales. Aquí pues, ¿cuál es el supuesto de hecho? El ser marido y mujer, el ser cónyuge, el estar casados. ¿Y cuál sería la consecuencia jurídica? Pues la obligación de contribuir en la medida de los recursos de cada uno al cuidado y mantenimiento del hogar común y a las cargas y demás gastos matrimoniales. Observamos claramente la primera proposición. Si es A, debe ser B. Continúa el artículo 139 y dice: el cónyuge que dejare de cumplir sin causa justificada con estas obligaciones, es decir, el que no cumpla con la primera consecuencia jurídica, podrá ser obligado judicialmente a ello a solicitud del otro. Aquí nos encontramos con la segunda proposición. Si no es B, debe ser C. Y la sanción aquí consiste en la obligación judicial, es decir, que se le obligue por la fuerza a cumplirlo a solicitud del otro cónyuge.